Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la sesión número 14 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual. Y bueno, en esta ocasión pues nos encontramos con un aforo de 26 participantes, contando a Marisol, mi mano derecha, y un servidor, Jonathan Domínguez. Y bueno, en esta sesión, bueno, está siendo videograbada para todos aquellos que no quieran ceder su imagen, simplemente pues pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bien, en esta ocasión, bueno, vamos a discutir algunos temas como lo habíamos venido tratando en las sesiones anteriores sobre el tema de teorías de cine. En este sentido, pues bueno, llegamos a la parte en donde de algún modo, pues bueno, encontramos la dimensión teórica, que bueno, es un sincretismo entre lo que habíamos visto entre las visiones formalistas y realistas, ¿no? Solamente que en esta medida, pues vamos a ver una dimensión que tiene que ver con el lenguaje y la semiología. En este sentido, pues las teorías francesas, sobre todo encabezadas por Jean Mitry y sobre todo Christian Metz, pues van a tener un punto de vista muy particular, sobre todo a nosotros que estudiamos comunicación, en el sentido de ver el cine entre lo que es el análisis del discurso propiamente, ¿no? Y la dimensión analítica que puede tener un film. Pues bien, voy a compartir pantalla para ver la presentación del día de hoy. Y pues bueno, un momentito. eh, Listo. Entonces, bueno, de alguna manera, pues bueno, como les he estado comentando, pues bueno, ya estamos en esta dimensión que estamos viendo cine. Bueno, a lo mejor por algunas cuestiones de copyright, pues bueno, seleccioné nada más dos cortos en esta sesión, bueno, algunos elementos, ¿no? Porque ya, bueno, estamos viendo ya lo que es la discusión analítica del cine, ¿no? Y bueno, eh, espero que, bueno, la presentación pues sea entendible, ¿no? Vamos a ver bueno, los objetivos de la sesión, distinguir los aportes de Jean Mitry y Christian Metz respecto de la escuela francesa, vislumbrar la perspectiva semiótica en el sentido analítico del lenguaje cinematográfico y generar una discusión sobre la diferencia entre el lenguaje fílmico, expresión cinematográfica y discurso audiovisual, ¿no? Que es, en realidad, pues es una discusión un tanto compleja, ¿no? Sobre todo, pues, ya retomando mucho de lo que en el sentido de las materias que ustedes han llevado, lenguaje, discurso, significación y ahora discurso audiovisual, pues bueno, tiene una discusión más analítica dentro de la cuestión de la significación y la comunicación. Em, pues la teoría francesa, ¿no? Su fundamento, pues, es la teorización académica, ¿no? Ya habíamos visto que André Bazin había contribuido mucho a lo que eran los Cahiers du Cinema, ¿no? Los antecedentes de los cineclubs por ahí. El IDEC, ¿no? Que los estudios de cinematografía, ¿no? La filmología de Cohen, ¿no? La Revista Internacional de Filmología, ¿no? En el 50, ¿no? El Instituto de Filmología y lo que es en general, pues toda la discusión de la filosofía y psicología contemporánea, ¿no? Obviamente ya estamos hablando de mitades del siglo XX, entonces el cine de alguna manera ya, como lo vimos la discusión pasada, ¿no? Entre que metíamos un poco de teoría y metíamos un poquito de historia, ¿no? Pues bueno, ya abordamos la parte un poquito de las generalidades un poco del cine mudo, ¿no? De la perspectiva de las vanguardias de los años 20, ¿no? La experiencia del cine sonoro, ¿no? Y pues bueno, en realidad, pues bueno, toda la industria cinematográfica aquí ya se establece, ¿no? Obviamente las grandes empresas de cine, ¿no? La MGM, la Paramount, la RKO todavía en Estados Unidos, ¿no? Los hermanos Warner, pues bueno, más o menos ya habían instituido una manera incluso de constituir la industria cinematográfica, ¿no?
Y pues bueno, las técnicas, pues bueno, ya cada vez más pulidas en este sentido, entre el sonido, ¿no? Y bueno, a finales de los 40, ¿no? Viene el cine a color, ¿no? Y que, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, la dimensión tecnológica, pues bueno, si bien va avanzando, ¿no? Otra cuestión es la discusión de lo que podemos hacer con el cine, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, ya está establecido, entonces las discusiones sobre cine, o sea, como que cualquier persona a veces puede llegar a opinar en este sentido sobre el cine o sobre el arte cinematográfico. Y entonces, pues bueno, en todos estos antecedentes de la teorización académica, pues están de lleno ahí, ¿no? Obviamente, pues Francia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues viene toda la reconstrucción y toda pues de alguna manera, pues también la reflexión tecnológica bueno, sobre todo eh, las perspectivas que se pueden hacer todavía con el cine, como pues la discusión de los mensajes cinematográficos, ¿no? Y pues bueno, entonces, con esta visión que se establece más o menos por los años 50, posteriormente, pues muchos van a profundizar después, ¿no? Como en otro tipo de vanguardias, por ejemplo, la Nouvelle Vague, ¿no? Que es una manera de hacer cine. Ahí, bueno, también va a estar de manera importante Jean-Luc Godard, ¿no? Que va a ser una discusión muy, muy interesante luego sobre el cine, no lo vamos a ver como tal, ¿no? Dentro del curso, pero sí es importante ver que va a retomar toda esta teorización francesa sobre los estudios del lenguaje y sobre cómo se constituye el cine, que es una vieja también discusión que también Charles Chaplin tenía, ¿no? También sobre el miedo del cine sonoro, ¿no? Que en el momento en que el cine sonoro se establece, la, la dimensión en que el cine se estaba haciendo, opta por la regionalización, porque en algún momento, pues el cine simplemente, cuando, pues bueno, se metían los intertítulos, em, pues de alguna manera eran traducibles a los diferentes idiomas, pero de alguna forma el cine siempre trató de explicarse por sí mismo, ¿no? En lo que es una discusión narrativa, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algunos elementos de diégesis, pero sobre todo que sea comprensible, ¿no? O sea, la visión, la imagen visual por la imagen visual es como un motivante por lo cual de alguna forma, ¿no? Entendemos algunos elementos de la significación. En este caso, pues bueno, como los signos motivados, ¿no? O sea, no inmotivados como el lenguaje verbal, ¿no? Y pues bueno, aquí, entonces estas ideas, ¿no? Pues, de alguna manera, ¿no? Lo que tratan de definir es cuál es la importancia del cine por el mismo cine, ¿no? Sin la necesidad del idioma, ¿no? Que eso, pues bueno, el cine sonoro, pues si tú ya no entendías el idioma de un país, pues obviamente pues ibas a desconocer de lo que iban a hablar la película, ¿no? Entonces eso, pues de alguna manera, como que em, vino a generar pues algunos elementos también de la teoría filmológica, ¿no? En algunas partes, bueno, toda la parte de la visión sociológica del cine, pues ya la vimos por ahí con Krakauer, ¿no? Las influencias que puede tener, ¿no? Entonces, en esta época, ¿no? A la mitad del siglo XX, ¿no? Pues obviamente ya las discusiones tratan de emparentarlo, qué es lo bueno que tiene que ver dentro de las teorías realistas y qué es lo permisible dentro del realismo, ¿no? Entonces, aquí ya se genera una dimensión interdisciplinaria, filosófica y obviamente, pues, entra muy, muy de acuerdo con la discusión semiótica. Vamos bueno, a ver aquí algunos elementos de Jean Metry. Bueno, pues tiene una obra prolífica, ¿no? Tiene al principio, bueno, esta introducción a la estética del filme, ¿no? En donde, pues bueno, se acerca de alguna manera, pues bueno, a ver cuáles las dimensiones más o menos fenomenológicas del cine. Tiene su diccionario del cine, ¿no? Estesis y psicología del cinema en el 65, historia del cine, ¿no? Que es también otra cuestión recurrente, ¿no? Que pues bueno, aquí no hemos ahondado sobre la parte
historicista, ¿no? Pero pues, bueno, pues ahí obviamente hay historiadores, ¿no? Clave, ¿no? Como George Sadul, ¿no? Que nos son un buen recuento de cine que incluso ya desapareció, ¿no? O sea, que de alguna manera el cine tuvo también, pues obviamente pérdidas materiales, ¿no? Y que de algún modo, pues bueno, en la parte cinematográfica a veces solamente se tiene el recuerdo, ¿no? Bueno, otra de las obras de Jean Mitry son los cinema experimental, ¿no? Historia y perspectivas y análisis del filme y semiótica, ¿no? Que, bueno, aquí, a ver un momentito. Hola, hola. Ya escucha bien. Sí, parece que se había cortado, ¿verdad? Sí, de hecho. Ah, ok. Bueno, espero que no vuelva a fallar, está raro. Bueno, um, lo que, bueno, cabe destacar que Jean Mitry también hizo cine. Ahorita vamos a ver un extracto, ¿no? Ahorita que pasemos ya con la parte analítica de Christian Metz. Pero, pues bueno, también cabe destacar que, bueno, también en esa época, no solamente los teóricos, pues bueno, igual, ¿no? Como Einstein, ¿no? Pues, también fue teórico y fue realizador, ¿no? Entonces, los franceses también van a ahondar en esto, ¿no? También ya Luc Godard, pues va a entrar por ahí. Digo, esto también sucede en Europa, ¿no? Hay muchos cineastas, ¿no? Que de repente van a escribir libros, ¿no? Sobre su experiencia. Bueno, Pasolini es un caso aparte, ¿no? Realmente es filósofo y también cineasta y pues bueno, luego por hacer la película de Salo, pues bueno, le fue como le fue, ¿no? Pues obviamente, pues hay quien dice que fue la causa por lo que pues lo mataron, ¿no? Entonces, de alguna manera, un poco lo interesante es que en Europa, pues bueno, los teóricos pues también pasan a la práctica, ¿no? Incluso el propio Christian Metz tiene por ahí un corto, pero bueno, es interesante un dato, ¿no? A reflexionar, ¿no? ¿Cuál sería la materia prima para la causa material, ¿no? Que ve Jean Mitry en el cine? Pues sería en la discusión semiológica, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos, y algo que ya comentaba hace un momentito, es precisamente esta discusión que habíamos reflexionado incluso con Humberto Eco sobre la parte de los psiconemas, ¿no? Y los íconos, ¿no? Y sobre todo la dimensión en que existen signos, en que hay signos que son motivados y son inmotivados, ¿no? O sea, hay signos motivados que si yo, por ejemplo, veo una señal de humo, pues obviamente intuyo que es fuego, ¿no? Y pues bueno, no hay una condición como de lenguaje verbal ahí. En cambio, pues obviamente las palabras son signos inmotivados que no tienen por sí mismo una condición natural, o sea, es una dimensión arbitraria, ¿no? Entonces, algo de los grandes problemas, obviamente, de los semiólogos franceses, ¿no? De la tradición también herencia estructural, ¿no? Pues es obviamente comparar las discusiones sobre lo visual frente a lo que es el significado, ¿no? O los significantes estructurados, ¿no? Motivados, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con la imagen, ¿no? Que de alguna manera la teoría de la representación, pues va muy en boga en este sentido, ¿no? Porque si yo veo un retrato, ¿no? De una persona, ¿no? Y entonces yo puedo ver la fotografía, por ejemplo, de un gato, ¿no? Y entonces puedo aludir, ¿no? Que tiene la forma y estructura y la forma como de un gato, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, una palabra, ¿no? No se parezca mucho a lo que es un gato, ¿no? Entonces, hay una dimensión entre lo que es la analogía de la imagen con el objeto que representa. Entonces ahí se dimensiona lo que es estructura y la forma, ¿no? O sea, la parte significante, ¿no? Llega a darse como una especie de significado directo, ¿no? Otra condición es que va a analizar el autor que, bueno, cuando vemos la pantalla, pues no vemos la realidad completa, vemos simplemente un recorte. Entonces, este recorte de la realidad, pues va a estar fijado obviamente por el autor, el director, el fotógrafo, y obviamente nos va a determinar qué es lo que vamos a ver. Entonces, aquí hay como hasta una dimensión hasta fenomenológica, ¿no? O sea, como si alguien viera por nosotros.
Entonces, planteando esto, ¿no? Pues bueno, la cuestión funcional, ¿no? Del cine, ¿no? Es que, bueno, tiene una naturaleza específica el cine, ¿no? O sea, algo que habíamos visto con el formalismo, ¿no? Es que nos puede dar significados en términos de lo simbólico. En este sentido, por ejemplo, cuando veíamos la masacre de Odessa, pues obviamente el montaje nos permitía conmovernos en frente de los soldados, ¿no? Y el niño que había sido balaceado y la mujer que estaba ahí llorando. Entonces, la conexión de esos cuadros, de esos planos, ¿no? Nos hace generar una narratividad o un discurso. Entonces, ese montaje, ¿no? Implica una significación en su totalidad. Si bien recordarán ustedes en el curso anterior, cuando revisaban, si es que lo vieron, a Louis Jemsler, ¿no? Estos principios inductivos y deductivos que se acercan mucho a la teoría empírico-analítica que tenemos en los objetos de estudio social, es que cuando estudiamos algo, por lo regular descubrimos en ese algo que es una parte del universo. Y como es una parte del universo, pues no podemos hacer una gran deducción, sino generamos un estudio inductivo y hasta aparentemente inducción estadística, ¿no? Porque a partir de este elemento, lo que hacemos es deconstruir los elementos que están por dentro. Entonces, de ese universo seleccionado, ese objeto determinado, en este caso, pues sería una película, pues nuestro universo sería la película. Entonces, la película simplemente nos va a dar una totalidad en lo que podemos estudiar. De hecho, rescatamos este principio artrológico de Roland Barthes. Si vamos a estudiar algo como a partir de los signos, lo que hacemos es una ciencia de las divisiones. Entonces, tomamos en cuenta todos los elementos que están en su conjunto y los deconstruimos, ¿no? Entonces, en esta parte, sobre todo el uso del cine, pues bueno, va a tener implicaciones también con el espectador, porque pues bueno, va a tener una energía psicológica que nos conecta o nos genera sentido con algún significado en específico. O sea, generamos un topos, un sentido común. Y entonces, gracias al montaje, ¿no? Se cristaliza, ¿no? El significado humano. Y ahí es donde se establece esta dimensión simbólica, que es la que bien ya atacaba Sergei Eisenstein, ¿no? Por un lado, hay una dimensión poética en la construcción del discurso y una dimensión estética en la dimensión en la que nosotros vamos a poder responder. En este sentido, pues bueno, conviene señalar que, bueno, la estesis, ¿no? Más allá de determinar qué es un juicio estético como lo bonito, lo feo, ¿no? Y más allá de la vulgarización de la dimensión estética, como decir, ah, es bonito, etcétera, ¿no? Pues porque hay grados, ¿no? Como, por ejemplo, lo feo, lo bonito, lo grotesco, etcétera, ¿no? Hay varias clasificaciones. Lo importante es que conecta. O sea, la estesis es una condición de sensibilidad al receptor. Entonces, allí hay, bueno, hay toda una discusión, ya si nos metemos luego también en la dimensión hermenéutica, ¿no? O sea, la interpretación que tenemos, hay una parte que nos genera sensibilidad, ¿no? Y eso mismo ya se lo planteaba la retórica antigua, ¿no? O sea, hay una dimensión de un patos, ¿no? O sea, que nos puede conectar un discurso por lo sensible, ¿no? Hay discursos que a lo mejor se entretejen más por lo racional, ¿no? Entonces, bueno, lo poético sería como la parte de logos, ¿no? Pero la estética a veces converge mucho en la parte del patos, ¿no? Este sentido, pues bueno, a veces cuando hacemos discusiones sobre teoría estética de los medios, a veces no solamente descubrimos la parte narrativa, ¿no? Sino la parte que nos genera las emociones. En esta parte de las emociones, pues bueno, pueden ser experiencias estéticas muy particulares. Así como, bueno, cuando en algún momento les mencioné que existía esta película de Entreacto, ¿no? Que era una película que se montaba, bueno, digo, que se proyectaba en medio de una obra de teatro, ¿no? Pues obviamente pues era una experiencia estética diferente, ¿no? De hecho, ahora, bueno, en la actualidad de repente hay obras de teatro que utilizan mucho el fenómeno multimedia o incluso el mapping, ¿no? Es otra condición estética, ¿no? Que solamente se puede vivir en el momento. Entonces, un poco cuando nosotros vamos al cine, pues tenemos una experiencia determinada de alguna película, ¿no? Em, entonces,
aquí entonces entramos también a la dimensión de lo que es forma y sentido para Jan Mitre, que sería un poco la dimensión de cómo se construye teatralmente o la dramaturgia en el aspecto cinematográfico y que de alguna manera pues nosotros nos conectamos en ese mundo, sea ficticio o documental, ¿no? O sea, tenemos una conexión con esa dimensión de la imagen, ¿no? Y ahí es donde se establece una dimensión particular, ¿no? Entonces aquí es donde de alguna manera, ¿no? Jan Metry va a apuntar a buscar qué es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, un poco ya como habíamos visto también en las teorías formales, ¿no? Con Balas o Einstein, ¿no? Que pues la dimensión de la construcción del cine pues tenía de por sí una dimensión de rompimiento con la realidad. Y veíamos con el realismo que la parte, por ejemplo, del realismo no necesariamente ataca a lo real por lo real, ¿no? Sino que es una interpretación de lo real, ¿no? Pero nos conecta, ¿no? En esta dimensión que atacaría muy bien desde la perspectiva a lo mejor poética desde Aristóteles, ¿no? Cuando se genera una tragedia, una comedia, la conexión humana. Entonces, es una perspectiva muy particular, ¿no? En donde el cine nos va a conectar, ¿no? A un mundo ficticio en términos de la representación, pero enriquece la realidad porque pues la desdibuja, ¿no? O sea, la conforma en un aspecto del encuadre determinado, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí, pues bueno, vamos a dejarlo un poquito con Mitri, vamos a pasar pues, con Metz, que es, en realidad, pues bueno, se conocieron, bueno, son contemporáneos, ¿no? Y que de alguna manera, pues la parte más profunda a veces se va a encontrar en Metz. Jan Mitri, de alguna manera, pues llegó a algunos alcances sobredimensionar como la particular de que se trata de un lenguaje particular el cine, ¿no? Pero no lo explicitó tanto como Christian Metz, ¿no? Christian Metz, de alguna manera, pues bueno, tiene una obra prolífica. Para algunos, cuando se meten a revisar sus libros, ¿no? Que muchos de estos libros son compilaciones de ensayos o pequeños artículos. De alguna manera, pues pueden resultar para muchos algo críptico, ¿no? Que es un poco también para muchos, obviamente, que a veces no, eh, pues obviamente cuando confrontan mucho la literatura semiótica, pues llega a ser algo críptica, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, la discusión de Christian Metz, pues va a atacar analíticamente al cine, ¿no? No en la generalidad de cómo es el cine en general, ¿no? Esos como aspectos fenoménicos artísticos que ya veíamos con los primeros autores formalistas, ¿no? Que todavía estaban en alguna discusión sobre si era arte o no, o la discusión estética como Ricciotto Canudo, ¿no? De las 7 artes, ¿no? En ese sentido, pues, o Musterberg, ¿no? Que se dimensionó en la parte del fenómeno Phi, etcétera, pues va a profundizar Christian Metz más en una dimensión que tiene que ver con precisamente la significación, ¿no? Entonces su obra más o menos va a estar implicada, ¿no? Están los ensayos de la significación del cine uno y 2, ¿no? Está lenguaje y cine, ¿no? El significante imaginario, psicoanálisis y cine, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que, pues bueno, de la línea que absorbe Christian Metz no solamente va a ser la línea de Saussure, sino que va a retomar mucho ahí la parte de Lacan, ¿no? Pues obviamente Lacan, pues obviamente una línea semiológica, pero psicológica freudiana, ¿no? Pero con el apunte del lenguaje, ¿no? Pues va a estar muy de lleno, ¿no? Los ensayos semióticos de 1977, ¿no? Y la enunciación impersonal o el sitio o el lugar del cine, ¿no? Em, Su materia prima, pues obviamente pues, va a ser la semiología estructural, así como les mencionaba con Lacan y Saussure. Va a retomar pues, los estudios de la fílmica y cinemática de Gilbert Cohen Sid. Y pues bueno, se va a enfocar en algunos aspectos muy particulares, ¿no? En determinar categorías, ¿no? Y especificidades que tiene el cine, ¿no?
el aspecto sobre todo de la información que nos da la cinematografía, ¿no? Cuando la estamos contactando con ella, la estamos viendo como un discurso, ¿no? Entonces hay una parte que, bueno, las imágenes que son fotográficas, ¿no? Pueden ser, hay veces que, como veíamos el corto, bueno, por ejemplo, bueno, la película está sobre el misterio de Picasso, ¿no? Por ejemplo, vienen pues, elementos, por ejemplo, de fotogramas, ¿no? De repente, ¿no? Que bueno, Christian Metz por ahí tiene un corto, por ejemplo, que son fotogramas por ahí, pues bueno, también es importante, ¿no? También me acordé de otro corto que se llama La Jet, ¿no? De la cual pues, se inspiraron para hacer la película de 12 monos, que son fotografías, ¿no? Hay veces que el cine se permitía hacer cine con fotogramas, ¿no? Y más o menos contarlo así. Las imágenes, pues bueno, móviles, pues obviamente es toda la acción, ¿no? Y múltiples, pues obviamente cuando estamos hablando pues del montaje, ¿no? En este sentido, ¿no? O que a veces el plano secuencia puede generar, ¿no? La discusión, ¿no? De la dimensión de los planos. De hecho, ahí la parte de Einstein, por ejemplo, la dimensión simbólica que a veces se establece, ¿no? En algún momento Einstein en un principio quiso establecer una analogía del cine con la palabra escrita. Y entonces pues se dio cuenta que el plano no funciona como una palabra, ¿no? O sea, no es como una unidad como fonémica, ¿no? Los monemas y los fonemas, ¿no? Donde hay una unidad sin significado, ¿no? Con la cual partimos, porque todo en el cine pues puede significar. Entonces, si haces un montaje, ¿no? Por ejemplo, pones unos objetos ordenados, pues va a generar una significación determinada, ¿no? Entonces ahí la multiplicidad pues genera ahí un montaje, ya en un mismo plano ya puede haber un montaje, ¿no? O sea, si de hecho el ejemplo que daba Einstein era una mujer, ¿no? Vestida de negro frente a un féretro, ya nos da la idea de que es un funeral, ¿no? Entonces también aun cuando ves por separado los dos elementos, pues hacen el símbolo en la totalidad, ¿no? Otro de los elementos de la información pues son los trazos gráficos que incluyen todo el material escrito que leemos en pantalla, ¿no? Que a veces, pues bueno, esto obedece mucho pues bueno, pues la composición visual, ¿no? Pues bueno, también, bueno, en algún momento, pues toda la parte de los intertextos, intertítulos en el cine mudo, pues fue importante. Pero, pues bueno, por ejemplo, nos pueden dar información, ¿no? También, ¿no? Hay una condición de lenguaje hablado y grabado, ¿no? Obviamente con el cine sonoro. Puede haber un aspecto de música grabada, ¿no? Y al final, pues, ruidos y efectos sonoros grabados, ¿no? O sea, en realidad esto es como los elementos como con los que se trabaja una película, ¿no? O sea, pueden tener estos diversos elementos para componer un discurso visual, ¿no? Así como veíamos los elementos del lenguaje sonoro en el aspecto radiofónico, pues de alguna manera, pues esto también va a constituir una dimensión componencial. Los medios, ¿no? Pues bueno, aquí lo que va a trabajar Christian Metz es la teoría del lenguaje o de la expresión. Y entonces aquí, sobre todo, pues bueno, aquí hay una discusión muy interesante, ¿no? Sobre dimensionar qué es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues obviamente, es para los puristas, pues simplemente se atañe al lenguaje verbal. Para los que nos metemos en la parte de comunicación, pues vemos la analogía entre forma y contenido en otras dimensiones de comunicación, donde, pues, por ejemplo, se atañe, por ejemplo, al lenguaje de las abejas, lenguaje informático, lenguaje visual, etcétera, ¿no? Pero en esta condición, obviamente, de la parte estructuralista, pues sabemos que un lenguaje, pues bueno, es la composición entre lengua y habla. La lengua como un sistema y el habla como el uso, ¿no? Entonces, aquí, bueno, antes de pasar a esta reflexión que tiene que ver con la doble articulación, pues de alguna manera, pues bueno, el lenguaje, incluso Saussure tiene como dos definiciones, ¿no? Por ahí, em,
trata de decir que es multiforme y heteróclito, ¿no? En el sentido de que tiene muchas condiciones variables, ¿no? Pero es interesante porque después habla, habla de una cuestión sistemática, pero también habla de un uso, ¿no? Y cuando habla, por ejemplo, de la facultad humana, ¿no? Por ejemplo, para generar lenguaje, pues bueno, ahí hay una parte de volición, como intención humana por comunicarse, ¿no? Entonces hay una condición de expresión, o sea, hay una condición muy, muy dimensionada en la parte del habla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, con las alusiones del lenguaje cinematográfico, cuando se trata de ver como una especie de sistema, ¿no? Que, pues bueno, nosotros no tenemos definidas los planos, ¿no? Como si fueran fonemas, ¿no? O sea, cuando nosotros nos comunicamos tenemos un determinado número de fonemas. Y con esos fonemas articulamos palabras. Y esas palabras ya tienen significado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la discusión del lenguaje cinematográfico? Que no hay un número finito de imágenes, sino que, o sea, no agarramos la fotografía que tomó David Ward Griffiths para montar otra película. Bueno, a menos que queramos hacer un pastiche, ¿no? O una construcción audiovisual de citas, ¿no? Sino que nosotros podemos retomar el encuadre, ¿no? Y lo podemos volverlo a retratar. De hecho, Gabriel Figueroa, muchas de sus fotografías a veces se repetían, ¿no? Pero con diferentes planos, ¿no? O, por ejemplo, el Indio Fernández cuando hacía sus películas retomaba los encuadres de otras películas en donde él había participado como actor, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, pues no era la misma imagen, ¿no? No era la misma, ¿no? Y además, imagínense con el copyright, ¿no? Pues tú emulas, ¿no? Más o menos, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Cuando hay algunos profesores, bueno, de ahorita no se puede hacer, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, que les dejan ejercicios, por ejemplo, pues repite una escena, ¿no? De una película, ¿no? Un poco por ahí lo que dice, se terminó a decir este término como una suecada, ¿no? De hecho hay una película, ¿no? Donde sale Jack Black y se les borra toda un videoclub, ¿no? Y comienzan a hacer sus propias películas, ¿no? Muy artesanalmente y pues bueno, tiene un éxito y tremendo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, muchas veces uno puede aprender haciendo cine repitiendo o emulando, ¿no? Y en algún momento, pues hay una divergencia, ¿no? Donde yo el plano ya lo voy a romper. De alguna manera, pues luego hay una discusión, ¿no? Donde hay muchos, hay un libro que habla de lecciones de cine y donde hay una serie de entrevistas a varios cineastas, ¿no? Por ahí Woody Allen dice, aprender dirección de cine, pues, o lo tienes o no lo tienes, ¿no? No hay una forma explícita de aprenderlo, ¿no? Y eso nos confabula muchas veces aquí en la discusión, por ejemplo, de lo que hacemos en clase, ¿no? Porque, pues bueno, nos estamos formando pues, para aprender cosas de comunicación, ¿no? Y pues bueno, cuando aprendemos cosas de producción, pues de alguna manera, pues simplemente tenemos el mapa como articulado, desarticulado, pero es un mapa, ¿no? No es el territorio, ¿no? Entonces ya después cuando se quieran dedicar a la producción audiovisual, ustedes van a tener que meterse desde la parte de los fierros hasta la parte de agrupar gente, etcétera. Bueno, eso es todo una cuestión más de práctica, ¿no? Pues la dirección pues sucede lo mismo, ¿no? Pero aprendemos un poco, aprendemos viendo, ¿no? Pero también aprendemos haciendo, ¿no? Entonces, en esta parte, pues bueno, se genera un uso, ¿no? Incluso un uso audiovisual, ¿no? Entonces, aquí la discusión, por ejemplo, para Christian Metz, va a ser muy interesante porque él va a decir, si hablamos del lenguaje, por lo regular, a todo lo que les interesa, pues hablar del lenguaje es hablar del sistema, ¿no? La parte de la lengua, ¿no? La parte sincrónica, la que era para Saussure como la más importante, ¿no? La que establecía en un modo determinado de cómo se construían las cosas. Y lo que va a decir que no, lo que a mí lo que creo que está de por medio para el cine es la condición de expresión. De hecho, hay veces que hay películas, ¿no? Por ejemplo,
la película del perro andaluz de Dalí y Luis Buñuel, pues de alguna manera tiene una especie de construcción más o menos aparente, ¿no? Pero de repente como que se vuela a la parte surreal donde dices, pues, ¿qué me quiere estar diciendo con las hormigas o con el ojo cortado, etcétera? Entonces hay una especie de forma que se instituye como con los planos, ¿no? Pero sobre todo con, si bien no es con no solamente con los planos, porque los planos a veces los puedes poner chuecos, etcétera, puede ser plano secuencia, etcétera. Lo que sí iba a decir Christian Metz, sí existen como unos signos de puntuación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pega una escena con otra, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos usar la disolvencia, etcétera, pero sabemos que hay una escena marcada por otra, pues es una sucesión de escenas, ¿no? Donde de alguna manera, pues bueno, tiene una conexión. Hay veces que hay un plano secuencia donde pues no hay una condición ahí más o menos finita, ¿no? Lo interesante aquí, ¿no? Es que o sea, el lenguaje se instituye aquí más por una especie del uso, ¿no? Porque no hay una manera determinada de determinar, ¿no? Como si fueran signos inmotivados, ¿no? Decir cuál es el significado exacto de una película, ¿no? Porque hay una variabilidad en las interpretaciones, ¿no? Entonces, que bueno, ahí ya es un poco la discusión que luego sigue después de estas teorías francesas, ¿no? Que es un poco Perdón, la profesor. discusión ahí teórica, ¿no? La fenomenología, ¿no? Y la hermenéutica, ¿no? Pero bueno, entonces lo que va a determinar Christian Metz es que es un lenguaje expresión, o sea, es un lenguaje que se usa, ¿no? Y bueno, en esta causa, pues bueno, toda esta parte de la doble articulación, pues obviamente no hay un número finito de las imágenes, etcétera, como, Profe, creo que como, Sol quiere decir algo, Sí. pero se le está trabando mucho el internet. Ay, perdón. ¿qué pasó? Disculpe, es que Arturo Alvarado quiere saber cuál es el libro que mencionó antes de empezar con la película del perro andaluz. El libro Antes, de Christian Metz, creo que sí se refiere a ese. Es que no sé, Arturo ahí mencionó que quiere saber el nombre del libro. el libro, bueno, eh, por ejemplo, bueno, Christian Metz Profesor, disculpe, el de las entrevistas es el que estaba preguntando, que mencionó. ya, se llama Lecciones de Cine. Déjame ver si ahorita me acuerdo del autor. Sí, pero se llama así Lecciones de Cine o 100 lecciones de cine o no sé cuántos, pero es como una compilación de entrevistas, ¿no? Creo que ya lo encontré, profesor, de Laurent Girard. Ándale, ese mero, ¿no? Y ahí vienen testimonios bien interesantes de varios cineastas, ¿no? Entonces también, si les interesa, pues es muy riquísimo luego entender que bueno, muchas veces los directores hablan desde el ego, ¿no? También cuando uno ya está posicionado, pues habla desde una conexión de ego, ¿no? Sí, yo siempre he tenido con la curiosidad cómo trabaja como director Woody Allen, ¿no? Porque pues, tú lo ves, ¿no? Y parece como que tiene como muchas reflexiones, ¿no? Así como que muy filosóficas. Y pues, yo tendría el interés de cómo eh, domina el control, ¿no? Con los actores, con el staff, ¿no? Pero bueno, esas son cosas aparte que luego ustedes verán ya si le entran en la parte de producción. Entonces, bueno, aquí es importante que por ejemplo, Christian Metz se va a meter con la teoría de los códigos. Que bueno, esto de algún modo, pues bueno, ya es muy parecido también a lo que se establece con Humberto Eco, ¿no? En términos de que se establecen códigos más o menos para entender los géneros cinematográficos, ¿no? En esa parte. Bueno, en Humberto Eco, pues es más o menos como los mensajes tienen un código, ¿no? Entonces aquí, bueno, habla de tres niveles, los grados de especificidad, por ejemplo, del filme, ¿no? Los niveles de generalidad, por ejemplo, de género y la reductibilidad a los subcódigos, ¿no? Por ejemplo, hay elementos que, por ejemplo, obedecen, por ejemplo, a la técnica, por ejemplo,
el montaje acelerado en el cine, ¿no? Por ejemplo, la cámara rápida, ¿no? Por ejemplo, es un grado específico de técnico, ¿no? Los niveles de generalidad, pues es más o menos cómo se establecen los planos, plano cercano, etcétera, ¿no? Y la reductibilidad de los subcódigos es más o menos como, por ejemplo, se establece, por ejemplo, género de terror, aventuras, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a pasar, digo, con este esquemita, ¿no? Que es casi, casi como de los fundamentales, ¿no? De, lo que es la gran sintagmática del film narrativo, porque bueno, algo que va a hacer Christian Metz es enfrentarse más bien a que lo que se estudia en un filme es cómo es su construcción al interior, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que, bueno, cuando hablamos de la dimensión del cine, ¿no? Él la va a hacer analógica como a la construcción del uso, a lo que, por ejemplo, James Webb establecía como el texto, ¿no? O sea, hay un sistema, pero hay un texto en uso, ¿no? Ese texto en uso es lo que nosotros conocemos como sintagma. O sea, no es la posibilidad de establecer en el paradigma, ¿no? Los planos, sino ya la construcción cómo se establece, ¿no? Y es a través de ese uso, como en la totalidad de uso, en un aspecto inductivo, empírico, analítico, lo analizamos y aquí es algo interesante que tiene que ver con la operación de sentido que, por ejemplo, tenemos en una frase, ¿no? Cuando terminamos una frase es cuando nosotros entendemos el significado completo. O sea, si yo digo la palabra gato, obviamente pues puede aludir a varias cosas, pero si digo el gato come croquetas, pues yo ya estoy aludiendo a un animal, ¿no? Al menos en un carácter de un código específico, donde me estoy refiriendo a un animal en una discusión a lo mejor coloquial, ¿no? Obviamente, pues, a menos que fuera muy figurada la situación donde el ayudante pues come croquetas, ¿no? Pero bueno, en este sentido, bueno, la estructuración del cine pues obedece hasta que terminamos de ver el cine. De hecho, una de las grandes condiciones que, bueno, se tienen para ser crítico de cine es que pues uno vea la película, ¿no? O sea, uno no puede criticar lo que no ha visto, ¿no? Aunque ahora estamos en la época de la, ¿cómo se llama? De la clausura, bueno, de la, ¿cómo le dicen? La censura, la cancelación. Negamos, ¿no? Que existan ciertas cosas, ¿no? Digo, digo, aquí yo he pecado en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no he querido ver el episodio 9 de Star Wars, ¿no? Es, mm, lo trato de cancelar en la mente como si no existiera, ¿no? En este sentido, ¿no? Así como hubo también, hubo en algún momento también una controversia por ahí con unos youtubers, ¿no? Cuando salió la película de las cazafantasmas, ¿no? Nos dijeron, no, no hay que verla, ¿no? Hay que como que cancelarla, ¿no? Pero lo ideal, ¿no? Digo, en algún momento la tendré que ver estas películas, ¿no? O sea, es lo ideal, ¿no? O sea, si uno quiere discutir, ¿no? Pues ver el cine, ¿no? Ver la discusión cinematográfica, ¿no? Realmente a veces no he visto mucho cine actualizado, ¿no? Por falta de tiempo, ¿no? Pues obviamente tengo muchas cosas que hacer, pero pues bueno, o sea, siempre uno trato de ver lo que hay, ¿no? Entonces, al menos me faltan todavía algunas del Oscar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es más o menos un parámetro para establecer, ¿no? Cuáles son las tendencias actuales, ¿no? Pero aquí en el punto de Metz, pues es obviamente entender que una obra cinematográfica se puede analizar por las estructuras que la componen, ¿no? Entonces, aquí hay varios elementos, ¿no? De la gran sintagmática, en donde se pueden establecer segmentos autónomos como los planos, y la construcción luego de sintagmas más, en la construcción puede ser narrativa o no narrativa, o que tiene que ver con la diégesis, ¿no? O sea, pueden ser acronológicos o cronológicos, ¿no? Por ejemplo, hay planos en donde se pueden establecer pues una especie de ambientes, ¿no? Sin que te estén contando algo, ¿no? A veces, por ejemplo, el cine de Tarkovsky luego es como muy
muy descriptivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay planos muy, muy acronológicos donde simplemente ves la puerta, cómo se mueve, etcétera. Pues es muy contemplativo el asunto, ¿no? Y hay veces que hay películas que estamos muy acostumbrados como a la narrativa rápida, ¿no? Como tipo Avengers, ¿no? Así como que todas las películas de Marvel son rápidas, ¿no? Así como que pues, 8 segundos cambio de plano, 4 segundos cambio de toma, etcétera. Son como tienen una narratividad muy rápida, ¿no? Obedece una narratividad muy rápida, ¿no? Y bueno, en esta narratividad, pues ya se sitúan maneras más o menos de contar, ¿no? Ya ahí terminan en lo que es la escena o la secuencia episódica o la ordinaria. Vamos a verlos uno por uno. Los ilustré más con fotografías, ¿no? Porque, pues bueno, luego hay algunas cosas como de copyright, ¿no? Luego aquí, con YouTube ya no es tan sencillo luego poner los materiales, sino pues luego, pues, tiran el video, ¿no? Obviamente, pues bueno, los planos autónomos, pues bueno, está el plano secuencia, ¿no? Que pues es obviamente ya se ha puesto muy de moda, ¿no? Pues obviamente Iñárritu, ¿no? Y Birdman, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero pues hay, por ejemplo, casos interesantes, ¿no? En el 58, bueno, Orson Welles, pues obviamente en El Ciudadano Kane, pues hace muchos planos secuencias, ¿no? Pero por ejemplo, en Touch of Evil, ¿no? Hay un plano secuencia, esa secuencia está ahí en YouTube, búsquenla, en donde está cómo ponen una bomba, ¿no? Pero pues bueno, es un set grandísimo porque se hizo en un estudio, pero como fue un estudio como del tamaño de un estacionamiento grande, ¿no? Pues realmente tal como la reconstrucción como de una ciudad, entonces ahí la cámara va deambulando por toda la parte de la ciudad y pues bueno, es muy interesante cómo se construye, ¿no? Un plano secuencia, ¿no? En el 2002, Alexander Sokurov hizo La Arca Rusa, ¿no? Que es una película, un largometraje en una sola toma. Entonces, también es un ejercicio interesante, ¿no? En donde de alguna forma, pues bueno, parece como una obra de teatro con ópera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, imagínense, ¿no? Que se equivoque alguien, ¿no? O sea, eh, o sea, realmente hacer plano secuencia, pues todavía en la época, bueno, en esta del Arca Rusa, pues bueno, fue cine digital, ¿no? Esta cabe de señalar, ¿no? Antes, imagínense, ¿no? Tirar un rollo, etcétera, pues era imposible, ¿no? Además, pues luego un magazine de cine, pues duraba creo que 15 minutos, ¿no? Todavía hasta los años 80, ¿no? Por ejemplo, la película de La Tarea, ¿no? Esta película mexicana, ¿no? De repente pues, es una cámara en donde está nada más enclavada como al suelo, ¿no? Y es un plano, solito, ¿no? Donde parece como una cámara de seguridad, ¿no? Y entonces lo que hacían, pues obviamente para cada vez que acababa el rollo, ¿no? Pues obviamente, pues como estaba fijada y con tornillos la cámara, ¿no? El tripié al suelo, ¿no? Pues obviamente podían cambiar el magazine y no se iba a ver el desfase o el cambio, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya luego, pues obviamente en la edición, pues lo pegan todo, ¿no? Pero bueno, o sea, esa es una de las condiciones. Imagínense antes, ¿no? Para tirar un rollo, ¿no? Y obviamente luego revelarlo, pues era un gran riesgo, ¿no? Tener un error en ¿no? También hay, Robert Altman también por ahí hizo un plano secuencia, ¿no? En una película de los 80s, creo que el Ejecutivo, creo que es esa también, ¿no? Son obras importantes, ¿no? Y pues bueno, siempre dan a la discusión los planos secuencia, ¿no? El plano autónomo también puede ser de 4 tipos, ¿no? Pueden ser por los inserts, ¿no? El inserto son planos de detalle, ¿no? Inserto se refiere a planos de detalle o que aludan a una situación pues, en donde nada más está enclavada, por ejemplo, la cámara, ¿no? En tomar algo, ¿no? Es un plano, ¿no? Por ejemplo, cuando inician las películas, pues a lo mejor nada nos ponen el paisaje donde se va a ver dónde se va a desarrollar la situación, ¿no?
Entonces aquí es un inserto no diegético, donde pues si bien no te establece como la narratividad de los personajes, te da el sentido de dónde está, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita voy a poner un poco la secuencia, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, ¿no? La pongo porque también es una película que no tiene copyright, ¿no? Ahí luego investiguen un poco la historia de lo que pasó con los derechos de autor de esa película. Entonces también es de las películas que sí podemos poner, ¿no? En YouTube, ¿no? Bueno, películas libres, ¿no? Que bueno, sirven un poco para entender esto, ¿no? Pero por ejemplo ahí la escena inicial, pues se comienzan ahí en una carretera, ¿no? Planos autónomos, ¿no? Insertos diegéticos desplazados, ¿no? De repente, por ejemplo, hay escenas, ¿no? Donde está, por ejemplo, aquí pongo una situación donde imaginen que se están cambiando ahí unas personas, ¿no? En un lugar, ¿no? Y se corta la escena y de repente meten un inserto, ¿no? De imágenes de la ciudad, ¿no? Donde no ayudan a la narración, o sea, como tal, pero sí te sitúan como establecer un lugar, ¿no? Eso a veces las sitcom, las situaciones, las series, ¿no? Por ejemplo, a veces establecen mucho estos insertos, ¿no? Diegéticos desplazados, ¿no? Donde de repente ponen, pasa una situación y luego ponen la imagen de una ciudad, ¿no? Así como que un inserto ahí, ¿no? Donde pues está, es una imagen de la ciudad que pues no tiene nada que ver con los personajes, ¿no? Pero pues está ahí el inserto, ¿no? Luis Sánchez, adelante. Sí, el timelapse sería considerado un inserto diegético desplazado. Un ejemplo, a ver. Cuando hay un cambio de escena Ajá. y, por ejemplo, si la escena se desarrolla en el día y para hacer un cambio en una escena de noche, en medio se coloca un timelapse como de algún paisaje o alguna parte donde se desarrolla la acción y se ve como el cambio de cómo el sol se oculta para que ocurra la noche. Ah, ok, ya sé, ya, sí, estoy pensando, por ejemplo, hay una escena donde me acordé, por ejemplo, de Terminator 2, de repente se ve Arnold Schwarzenegger, ¿no? Está viendo a la ventana y se va como en una cámara rápida, ¿no? Donde amanece, ¿no? O sea, estuvo toda la noche vigilando frente a la ventana, ¿no? Eso, por ejemplo, obedecería más, bueno, ahí sería como, pues, puede obedecer, por ejemplo, más ya una condición de secuencia, ¿no? Pero el mero hecho de si el inserto, ¿no? Por ejemplo, cuando pasan, por ejemplo, entre Rumblefish, por ejemplo, ¿no? De esta película donde, este, ay, se me olvidó el director, ¿no? De Rumblefish, que es una película de los 70 donde debuta Nicolas Cage. De repente ponen las escenas, ¿no? Por ejemplo, de las nubes, ¿no? Como en cámara rápida, ¿no? Eso puede ser un inserto diegético desplazado, ¿no? Si no tiene nada que ver con la narrativa, ¿no? Sí, o sea, si es como nada más para darle la sensación de tiempo, pues puede ser inserto diegético desplazado, pero también al mismo tiempo contribuye a que sea una secuencia ordinaria, ¿no? Entonces también puede ser los dos, ¿no? El problema es que, por ejemplo, si pones, digo, se me ocurre algo muy loco, ¿no? Que pongan esa escena de tiempo, ¿no? Pero que en la siguiente escena no haya un tiempo de cambio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, haz de cuenta, están comiendo, pones la secuencia de como que avance el día y en la siguiente escena, pues siguen comiendo, ¿no? Como si no hubiera pasado de tiempo, ¿no? Ahí, por ejemplo, si afecta, o sea, si no afecta a la narrativa, ahí sí sería. Porque si afecta, entonces sí me da el aspecto de secuencia ordinaria.
¿no? O sea, si te afecta el contenido de la diégesis, sí. Digo, no se trata de diegético desplazado, ¿no? O sea, precisamente aquí es nada más como un inserto así como de a gratis, ¿no? O sea, es como una especie como de un apóstrofe, ¿no? Como algo añadido, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Pero es interesante la pregunta porque hay veces que hay películas como que rayan como que en la mezcla de ambos, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso, sí, es uno de los insertos difíciles, ¿no? Porque pues, sobre todo entenderlo, porque pues, lo importante es que no tenga que ver con lo que está pasando con los fulanos, ¿no? Entonces, es como nada más, te ayuda a dar contexto, ¿no? Porque pues, a lo mejor es la ciudad, pero no necesariamente afecta realmente como a la narrativa, ¿no? Es como meterle un extra, ¿no? Por eso a veces en las sitcoms a veces lo sitúan para poner lugares, pero también ahí como que afecta también. Sería otro tipo de inserto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay insertos subjetivos, ¿no? En donde de repente, pues sí, aquí a lo mejor, se podría convenir, por ejemplo, si tienen una condición emocional, ¿no? O sea, si entendemos, por ejemplo, que ese time-lapse, por ejemplo, fuera un recuerdo, ¿no? Y que a lo mejor pues, no tiene nada que ver como, por ejemplo, con lo que se está discutiendo, ¿no? Entonces, luego pueden ser insertos, por ejemplo, de flashbacks, y de repente, pues ahí son insertos, ¿no? Pero pues a lo mejor no tiene nada que ver con la trama, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, o pueden ser sueños, ¿no? Etcétera, ¿no? Y dices, bueno, sabes que es un inserto, pero dices, en la realidad de ese mundo no te va a afectar, ¿no? Los insertos juegan mucho con eso, ¿no? Porque pues, el inserto son como tomas extras, ¿no? Que ayudan como a la contemplación, ¿no? O sea, ahí también es lo interesante, ¿no? O es diégesis o es contemplación. En este caso sería como contemplación, ¿no? Esa sería como la clave como de diferenciar, ¿no? Si es secuencia o es inserto. Por cierto, profesor, antes de continuar, quiero comentarle, bueno, algunos comentarios de los chavos, Ah, sí. para que no trazarnos. Bueno, Billy Rodríguez mencionó que no viera lo de Star Wars, el episodio 9. Gilberto Barrera mencionó a CTM J.J. Abrams. Jorge Arturo mencionó por la parte de los insertos, los patos. Y también Gabriela Torres mencionó que Friends hacía mucho esa parte de los insertos. Ah, ok, sí. Del tipo. Y Paulina mencionó 3, pero no sé por qué mencionó 3. Y hasta ahorita esos van los comentarios. Ah, bueno, o sea, si quiere participar, pues adelante. Se cayó mi teclado. Entonces fue un error. Ah, bueno. Creo que sí. Está bien, está bien. No, pero está bien, o sea, porque aquí es un poco lo que en alguna clase decía, ¿no? Hace 2 sesiones, ¿no? Que bueno, o sea, cuando hablamos de semiótica del discurso, pues lo interesante es que uno ya haya leído discursos, ¿no? O literatura para entender más o menos cómo se mueve la narrativa. O sea, estudiar análisis de narrativa y no has leído, no tienes un background, ¿no? De literatura básica, por lo más que fuera, pues no puedes analizar algo que no has visto, ¿no? Entonces, en esta parte, pues bueno, aquí es interesante porque ya en el discurso audiovisual ustedes, aunque no hablemos de películas, ¿no? Sí hay un bagaje a lo mejor de discursos audiovisuales que están de la mano, ¿no? Están las sitcoms, incluso ahorita, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, pues hay muchas dramatizaciones, ¿no? Que por cierto, ahí, bueno, ya fueron unos 10 años, ¿no? De los youtubers que yo casi seguía, ¿no? Y a veces todavía los sigo viendo, ¿no? Como por ejemplo, yo sigo mucho a The Angry Video Game Nerd, ¿no? Que es como un nerd, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Que le gusta jugar y critica videojuegos. Y él tiene por ahí en uno de sus videos, tiene un plano secuencia
y nada, es por el plano secuencia que lo hace, y juega en vivo, etcétera, ¿no? Es un montaje sobre un videojuego, a ver si ahí luego les posteo el video, ¿no? Etcétera, pero es un plano secuencia de un youtuber, ¿no? Y eso se me hizo interesante, pero pues obviamente es un youtuber que le gusta el cine, ¿no? Y que, pues bueno, o sea, tiene construido como toda su plano secuencia en varias, eh, como en varios cuartos, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Y todo lo hace declamando él, ¿no? O sea, casi como una poesía, ¿no? Luego, bueno, el último inserto explicativo es cuando, por ejemplo, de repente alguien está leyendo una carta y ponen la carta, ¿no? Aunque no se entiendan nada, ¿no? Pero ponen la carta, ¿no? Es así como, está leyendo algo, ¿no? Explicitar la información, ¿no? Quizá pues no, igual no ayuda mucho a la narrativa, pero te da, bueno, pues ahí está la carta, ¿no? Y bueno, ya llegamos a la parte, al segundo nivel, ¿no? Que son los sintagmas acronológicos, ¿no? Primero es el sintagma paralelo, o sea, y por acronológico es que no tengan una relación espacio-temporal clara, ¿no? Entonces, de repente yo puedo mezclar, por ejemplo, fotografías, ¿no? En donde, por ejemplo, generan sensaciones, ¿no? Que bueno, están, por ejemplo, estas películas de Koyaanisqatsi, ¿no? O Powakatski, ¿no? Que son películas de montaje que a veces te dan un contexto, ¿no? A veces la mezclan, ¿no? Los sintagmas paralelos, ¿no? Y pues bueno, comparan una fábrica de Estados Unidos con otra en otro país, ¿no? Se parece, bueno, el sintagma paralelo, pues no hay una, o sea, puedes montar esto, ¿no? Y puede ser un acto contemplativo, ¿no? O, pues, o puede irse también a lo que es un sintagma paréntesis o seriado, ¿no? Que sí hay una conexión ya más con un concepto. En la anterior, pues no necesariamente, más bien en sintagma paralelo no hay un concepto como tal, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Pero, por ejemplo, en un sintagma seriado o de paréntesis, sí ya hay un concepto, ¿no? Por ejemplo, los videoclips muchas veces hacían esto, ¿no? Hacían tomas así muy referentes sobre algún aspectos similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir, hay dos cráneos, ¿no? Pero también en la primera y la última, pues son como cuestiones animales, ¿no? Y pues bueno, más o menos se presta como a lo abstracto, pero no hay una seriación como de continuidad en cada uno, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, está Pacific 231 de Jan Mitri. Le voy a bajar el volumen porque no sé si aquí la obra melódica que es de Horneger, ¿no? Si tenga copyright, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí es como una especie de ópera visual, ¿no? Donde hablan de trenes, ¿no? Entonces también aquí hay un concepto general, ¿no? Pues, digo, aquí en cierta manera sí hay una secuencia ordinaria, ¿no? Sí hay secuencia ordinaria, pero por ejemplo, nada más para establecer el contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, los intros, ¿no? Por ejemplo, de las películas, muchas veces generan un concepto, ¿no? Un intro, ¿no? A veces no tienen nada que ver, ¿no? O bueno, los intros de la sitcom, por ejemplo, ¿no? Luego son sintagmas de paréntesis, donde ponen, pues, no hay una secuencia, ¿no? Y pues ponen un collage de imágenes, ¿no? Pero dan un concepto general, ¿no? Entonces, digo, aquí sí, bueno, tiene una secuencia en el sentido más ordinario, ¿no? Porque pues bueno, sí se ve cómo funcionan los trenes, ¿no? Pero bueno, aquí es más más como una secuencia ordinaria, ¿no? Pero por ejemplo los intros, ¿no? La introducción sí pues puede obedecer más como a un concepto, ¿no? Y luego está un sintagma descriptivo, ¿no? Que aquí, por ejemplo, aquí yo tengo tres cuadros, ¿no? Por ejemplo, pongo la casa
Pero pongo una toma de la cocina o lavabo, ¿no? Y luego, pues, una parte de adentro, ¿no? Ya hay como una sucesión de elementos que se establecen con conexión. O sea, simplemente estoy describiendo el espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, las películas de Tarkovsky sí establecen como una sensación de espacio y acción. Y entonces aquí ya hay como ya hay una dimensión cronológica, ¿no? Es el sintagma descriptivo es simplemente para dar el ambiente, ¿no? El aspecto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, todo el intro de las películas, ¿no? Ya cuando comienza la acción, pues ponen, por ejemplo, los parques, ¿no? Por ejemplo, una avenida norteamericana, ¿no? Con las casitas, etcétera, ¿no? Pasan unos en bicicleta, ¿no? Y de repente, pues, no me da una idea como específica de que van a ser los personajes principales, pero sí me van a ir especificando cuando llegan a una casa, ¿no? Llegan a un lugar, ¿no? Etcétera. Y pues ya, de repente ya aparecen los personajes, ¿no? Esto es como a veces el momento como previo, ¿no? En donde ya se comienza a desarrollar la acción. Aquí, por ejemplo, tengo un sintagma alternante, ¿no? Que aquí, pues, ya es una especie de conexión de imágenes en donde, por ejemplo, suceden al mismo tiempo elementos, pero no necesariamente en un lugar, ¿cómo se le dice? Bueno, sí es inmediato, pero lo que establece es el principio como de secuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una mujer que está siendo perseguida, aquí luego el acosador, ¿no? Y pues bueno, aquí hay una contratoma, ¿no? Donde la sigue, ¿no? Se parece mucho a la escena, ¿no? Solamente que aquí, pues muchas veces el desplazamiento que tiene lo cronológico, pues aquí el sintagma alternante más conocido siempre son las persecuciones, en donde, por ejemplo, está, no sé, como los duques de Hazard, ¿no? Están, esta serie de estos sureños, ¿no? Que van en su auto, ¿no? Entonces, de repente está la toma de ellos, ¿no? Frente ellos manejando, de repente la policía los está persiguiendo, ¿no? Entonces hay una contratoma donde hay una inmediatez, ¿no? Entre lo que está sucediendo en el auto del otro lado con lo que está sucediendo acá, ¿no? Pero te da la idea de que sucede al mismo tiempo. Hay veces en que, por ejemplo, no necesariamente puede ser en el mismo lugar, ¿no? Entonces, donde pues, una persona puede estar hablando de un lado, ¿no? Y la otra persona le está contestando, ¿no? Eso también puede ser el seguimiento de una acción. O sea, no necesariamente están como en el mismo lugar, ¿no? Pero ya me da una idea de narrativa, ¿no? En cambio, la escena sí ya se establece como en un lugar más o menos determinado, ¿no? O sea, hay el tiempo y el espacio, pues, por ejemplo, algo que se hace muchas veces en la escritura de guiones, por ejemplo, es interior, exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices aquí interior, casa, ¿no? Entonces aquí está en la casa, por ejemplo, está el hombre, por ejemplo, está aquí poniendo unas maderas en la puerta, ¿no? De repente pasan a otro cuarto, ¿no? Luego ella queda absorta viendo cómo el hombre pues se está moviendo por ahí, ¿no? Y cómo anda arreglando pues ahí las cosas, ¿no? El establecimiento de la escena es en donde ya hay una inmediatez de los cortes, en donde parece que el tiempo es fluido. O sea, lo que está sucediendo, aunque, por ejemplo, haga corte y corte, ¿no? Así como cambio de cámara 1 y cámara 2, ¿no? Pasan en el mismo tiempo. Aunque sabemos que en la producción, pues muchas veces una toma pues recuerden, bueno, antes se filmaba nada más con una cámara, ¿no? Entonces repetían la escena, ¿no? Entonces donde están uno en contraplano y ahora en otro, ¿no? Entonces en la magia de la edición se ve como continuo, o sea, no se nota, ¿no? Ahí es el seguimiento de una acción específica en un tiempo determinado. Luego aquí viene una dimensión parecida, que es la secuencia episódica, ¿no? Donde de repente el lapso, ¿no? Puede romperse, ¿no? Por ejemplo, en donde de repente la persona está haciendo algo, ¿no?
Por ejemplo, aquí puse una de Buster Keaton, ¿no? Donde primero está ahí ensillando al caballo, ¿no? Luego de repente va al taller, ¿no? Pero pues todo sucede en una secuencia como unos 10 minutos, ¿no? Más o menos. Luego viene una chica, ¿no? Y luego va él a trabajar en un auto, etcétera, ¿no? Entonces, de repente como que puede dar la situación de escena, ¿no? Pero pues puede decir que de repente hayan como pequeños brincos, ¿no? Ahí, por ejemplo, no necesariamente inmediatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es a veces, esto es lo que pega luego entre escenas y escenas, ¿no? Por ejemplo, hay dos escenas pegadas, ¿no? En donde, por ejemplo, entonces ahí ya se habla de una secuencia episódica. Se me viene a la mente, por ejemplo, una secuencia episódica que, bueno, ahí puede ser parecida a, también a la secuencia ordinaria, ¿no? El inicio de Watchmen, por ejemplo, ¿no? Con la música esta de Bob Dylan, ¿no? Times Have Changed o algo, Time Change, o sea, todas las escenas, ¿no? Pues como que están conectadas, ¿no? Pero están dando un sentido como resumido de todas las cosas que pasaron, ¿no? Aun cuando, pues, por ejemplo, son varios eventos que parecen como discontinuos, ¿no? Entonces mezclan como todo el resumen como del siglo XX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, en términos de una función narrativa, ¿no? Otra que se va a parecer mucho es, por ejemplo, la secuencia ordinaria, ¿no? Aquí hay un montaje muy claro, que es de la 2001, de Odisea del Espacio, donde de repente bueno, no sé, el simio, ¿no? Bueno, no sé, el homínido, ¿no? Tira el hueso hacia arriba y de repente hay un montaje donde se convierte en una nave, ¿no? Entonces ahí de repente en la secuencia, ¿no? Ahí sí hay un time lapse, por ejemplo, ¿no? Un time lapse muy claro, ¿no? Desde millones de años, ¿no? Entonces también se establece ahí que en la secuencia, ¿no? Es una secuencia ordinaria donde sí pueden no necesariamente haber elementos en el momento, ¿no? O sea, los ves en el momento porque tú estás como espectador, pero sí pueden haber brincos de tiempos por la elipsis, ¿no? La elipsis aquí es la clave en la secuencia ordinaria, ¿no? O sea, de repente, y pueden ser algo también desde lo más sencillo, o sea, puedes estar una persona levantándose y en la siguiente toma ya está desayunando, ¿no? O sea, ahí hay una elipsis, ¿no? De todas las cosas que pues ya no se ve qué hace, ¿no? Y de repente hay otra elipsis en donde ya está en el trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, hay algo interesante hablando de este esquema, porque algunos estudiosos lo que señalan es que más bien este análisis de Christian Metz lo que puede implicar es más el análisis a veces como de secuencias, ¿no? Más que de todo un filme, ¿no? O de tratar de esgrimir, por ejemplo, un aspecto cinematográfico muy, muy, muy específico, ¿no? A veces con esto se puede hacer nada más un análisis, por ejemplo, de 15 minutos de la película, ¿no? Porque si no, pues sería muy cansado, ¿no? Hacerlo, ¿no? Pero ya con eso más o menos puedes entender más o menos cómo funciona la construcción del film, ¿no? Es como entender más o menos como los funtivos, ¿no? En James, ¿no? ¿Qué es lo que hace que pegue una escena con otra, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Pero por el uso, no por el sistema, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, de George R. Romero, ¿no? Por ejemplo, cómo arranca, ¿no? Y pues bueno, aquí es un inserto simplemente no diegético, es nada más para determinar el inicio de la acción. Por ejemplo, aquí son, bueno, aquí sí hay una dimensión más o menos episódica, ¿no? Al inicio, ¿no?
Porque si bien no entra en planos de detalle como tan inmediatos, ¿no? Pues no llega a determinar inmediatamente de este corte, ¿no? Hacia dónde van, ¿no? ¿No? O sea, la vuelta que había dado, pues no tiene la continuidad por acá exactamente o exacta, ¿no? Bueno, sí, sí la tiene en que llega en del mismo lado, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay una ruptura, ¿no? Por ejemplo, la ruptura a veces, cuando sabemos que es el inicio de escenas, por ejemplo, aquí ya hay un timelapse que salieron, por ejemplo, del auto, ¿no? Aquí sería episódica, ¿no? Esa es una mezcla y secuencia episódica que ya da paso a una escena, ¿no? Porque aquí ya hay como especie de contraplanos, ¿no? Esta película está en internet, la pueden ver, ¿no? Sin problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a adelantarle a la toma que... Por ejemplo, aquí es una escena, ¿no? Porque aquí ya es un tiempo específico, están adentro, es un lugar específico, ¿no? Entonces hay una continuidad. Voy a adelantarle para ver si por aquí encuentro una alternante, que es cuando están viendo la tele. Por ejemplo, ahí al mismo tiempo ven la televisión y es lo que está sucediendo al mismo tiempo, nada más que está en otro, o sea, sucede al mismo tiempo, pero en otro lado, ¿no? Aunque también hay el mismo discurso televisivo, ¿no? Pues como obviamente, pues cómo funciona la televisión, ¿no? Ahí, de manera intradiegética, ¿no? Ahorita se va a presentar también ahí en la misma discusión ahí ups, a ver. A una condición aquí episódica. O sea, a veces lo que hacemos luego en el cine es, digo, en el análisis de cine, ¿no? Pues es ir describiendo cómo funcionan estos sintagmas, ¿no? Y en función sobre todo de la narrativa, ¿no? Por ejemplo, la serie de entrevistas ya son episódicas, ¿no? Porque de repente hacen corte y de repente ahorita entrevistan a otra persona, ¿no? Bueno, ahí le dejamos. Y bueno, finalmente aquí lo que establece como ya es un análisis en forma, ¿no? En términos del sintagma. Entonces aquí se establecen niveles, ¿no?
del filme narrativo, ¿no? O sea, cómo establece una conexión entre tomas y otras. Ahí lo importante es finalmente cómo se mezclan, ¿no? Los planos, ¿no? No el plano en sí mismo, sino la conexión entre una y otra, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues bueno, esto también tiene una fundamentación de sentido. En ese sentido, pues es una representación realista, ¿no? O sea, tiene una conexión con el espectador, ¿no? Christian Metz de repente va a tener mucho la capacidad de discutir estos elementos de semiótica por ahí en un libro que se llama Los mensajes visuales, ¿no? Hay un artículo donde habla de la teoría de la imagen, ¿no? Y el proceso de la analogía, ¿no? Que es el poder de la imagen por la imagen frente a otro tipo de lenguajes, ¿no? El sentido, ¿no? Pues obviamente que le va a dar a su teoría, pues bueno, va a estar reflexionada en términos de lo que es el ser humano y el signo, ¿no? Va a establecer una especie de teoría de la comunicación y un sentido científico del objeto cinemático, ¿no? Y cinemático en sí mismo porque esto puede obedecer o aplicarse a otro tipo de discursos audiovisuales que no necesariamente sean cinematográficos, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar, ¿no? Un poco la parte que ya es posterior a la dimensión francesa y que, bueno, ya obedece mucho a las reflexiones, pues, que ya luego se hacen, ¿no? Posteriormente a esta teoría francesa, pues, obviamente, pues, tienen que ver con el postestructuralismo, ¿no? Que es la condición fenomenológica y hermenéutica, en donde, pues, bueno, ahí lo que cuestionaríamos cuál es la dimensión en donde afecta al espectador, ¿no? O sea, el espectador es el que determinaría, y ese es como uno de los talones de Aquiles de la teoría estructural, en donde damos por hecho que todo lo estructural funciona de alguna manera, pero quien lo lee es un ser humano, y como es un ser humano, pues no es generalizada la interpretación de las cosas, ¿no? Entonces aquí, bueno, el texto pues, obviamente habla en aquel entonces, pues obviamente de las propuestas ahí de Henry Hegel, ¿no? Amédée Eifré, en donde pues van en contra de la búsqueda de este lenguaje, ¿no? Sino más bien ubicar más el contexto del cine, ¿no? O sea, de quién es el que lo va a interpretar, ¿no? Y por ahí también Roger Munier, que es, por ejemplo, pues todo el aspecto de la contemplación, ¿no? Que es una visión muy asincrónica, ¿no? También de ver los fenómenos audiovisuales, ¿no? Entonces, que eso queda un poco más para la discusión también ahí como hermenéutica fenomenológica, ¿no? En el sentido humano, que es lo que quiere reflejar muchos de estos aspectos, ¿no? Y bueno, las conclusiones, bueno, es que ver que la teoría semiótica pues busca reforzar la parte formativa y realista en función de la significación a la interdisciplina. El modelo de Metz permite analizar la estructura de un filme y no la generalidad del cine en general. Las posturas más recientes buscan confrontar la idea de la estructuración desde la fenomenología y la hermenéutica, ¿no? Y bueno, pues bueno, con esto pues cerramos la parte del libro de Andrew Darley, ¿no? Y pues bueno, realmente pues es realmente un bosquejo, ¿no? De lo que serían la condición general, ¿no? De cómo se vislumbran las teorías del cine, ¿no? Digo, hay otras teorías ya más recientes que ya obedecen más bien a la discusión fenomenológica, pero de la cinemática digital, etcétera, o de la reflexión, obviamente, que luego, pues, por ejemplo, genera Lipovetsky sobre la condición de los mensajes visuales, ¿no? O Baudrillard, ¿no? Sobre las discusiones sociológicas, ¿no? Pero pues bueno, en esa parte, pues bueno, ya como que ya se ve como el fenómeno general de la cinemática, pero ya no necesariamente del cine. Pero sí ver que desde este punto de vista, pues bueno, estas teorías más o menos son como la base, ¿no? Dentro de las generalidades de cómo comprender el fenómeno de audiovisual, ¿no? En términos cinemáticos. Bueno, pues ahora, pues, bueno, no sé, si paso entonces a la parte de
preguntas, respuestas, comentarios, ¿no? Y si no las hay, pues bueno, pasar también a la parte del Kahoot, aquí con Marisol. Pero bueno, Luis Sánchez, adelante. Entonces, es una duda rápida respecto al montaje paralelo. En este entendido de la tipología que propone METS, Ajá. ¿el montaje paralelo se compondría con sintagmas paralelos o con sintagmas alternantes? Es decir, o puede darse el caso donde se utilicen ambos, o hay montajes paralelos donde pueden utilizarse uno u otro, o de qué se compone el montaje paralelo. Ok, es buena pregunta, ¿no? Porque sí, en términos, por ejemplo, cronológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el sintagma paralelo puede obedecer, por ejemplo, te- este, déjame, por ejemplo, el sintagma paralelo no obedece, por ejemplo, a una construcción narrativa o una construcción diegética. O sea, tú puedes hacer un montaje, por ejemplo, que sea más bien como un collage de imágenes, en donde te van a generar una emoción, ¿no? Y a lo mejor puedes poner, por ejemplo, una toma, ¿no? En donde, pues no se está caminando la gente, ¿no? Y de repente metes, ¿no? Otra toma en donde, que no tenga nada que ver, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, alguien está haciendo, déjame ver, es que se me ocurre, se me ocurre. Nos están caminando y luego se me ocurre, pongas una fábrica, ¿no? O sea, te puede dar el contexto similar al paréntesis, digo, como al concepto de ciudad, ¿no? Pero narrativamente no te da como una sensación. Por ejemplo, si ponemos, ahí es, por ejemplo, mucho el cine abstracto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes poner, este, no sé, una licuadora, ¿no? De repente, ¿no? Y haces otra toma, ¿no? Donde de repente, pones un paisaje, ¿no? O sea, no hay una conexión narrativa entre una y otra, ¿no? Pero aunque lo ves conectado, ¿no? A lo mejor en los videoclips pueden funcionar. O sea, en un videoclip puedes usarse, por ejemplo, el paralelo para... Que bueno, en el videoclip, por ejemplo, hay videoclips diegéticos y videoclips no diegéticos, o sea, o acronológicos, ¿no? La mayoría de los videoclips o los primeros que se hacían en los 80s eran como muy seriados, ¿no? O episódicos. O por ejemplo, el video de Thriller de Michael Jackson es episódico, ¿no? Y a veces con escenas, ¿no? Pero por ejemplo, estoy pensando en algún otro, en un videoclip, por ejemplo, la Rapsodia Bohemia, por ejemplo, pues de repente el juego de imágenes, mm, por ejemplo, ahí son sintagmas paralelos, ¿no? O sea, cuando están en las caras, ¿no? Por ejemplo, pues no tiene una relación, ¿no? Aunque a veces puede estar ahí, como insertos, pero ahí son como paralelos, ¿no? Es una idea general, ¿no? Medio abstracta, ¿no? De repente, por ejemplo, muchos a finales de los 80s y ya en los 90s abocaban mucho al videoclip de concepto. Aunque muchas veces lo que terminaban haciendo era sintagma paralelo, ¿no? En cambio, el sintagma alternante, ¿no? Si, por ejemplo, quisiera ser alternante, ¿no? La condición de la licuadora, ¿no? Con el paisaje, tendría que meter una persona que está hablando por teléfono, ¿no? Y con otra persona que está viendo el paisaje, ¿no? Ahí se volvería alternante, ¿no? O sea, sucede al mismo tiempo en esa sucesión de ese universo. Y hay conexión narrativa entre una y otra, ¿no? Entonces dice, bueno, no tiene nada que ver una y la otra, ¿no?
pero la conecta el que se estén comunicando. O por ejemplo, que están viendo su reloj, ¿no? Una persona que está haciendo ejercicio, ¿no? Y una persona está viendo su reloj y está cocinando, ¿no? O sea, ahí es alternante, ¿no? Entonces, sucede en un lado y sucede en el otro, ¿no? Y en el paralelo, pues obviamente, pues no hay una conexión, ¿no? En la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, de repente hay una secuencia narrativa, ¿no? Esto es muy literario, pero es interesante la obra de Aldous Huxley, porque de repente ahí te está dando como el montaje casi como para película. Están dos chicas hablando sobre su sexualidad y de repente al mismo tiempo te intercala otro párrafo donde está un profesor hablando con sus alumnos. Entonces, algo sucede al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí sería como alternante, ¿no? Entonces, aunque pues aparentemente como que dices, pues bueno, no hay conexión, pues podría ser como que paralelo, pero ahí sí estás dando por hecho de que sucede al mismo tiempo, ¿no? O sea, es muy delgada la línea, pero en el paralelo no tiene, es acronológico y en el otro es cronológico. ¿Sale? Muy bien. Alan Romero. Hola, profe, buenas tardes. Ya estamos hablando. Usted mencionó, es que no recuerdo cómo se llamaba, en el que aventaba el hueso y como que se transformaba en lo de la nave. Ajá. Podría entrar, y me surgió la duda de que si podría entrar de esas cinemáticas de los videojuegos o de películas en las que el momento de que, digamos, el personaje salta y cuando cae ya es, o por ejemplo, cuando, por ejemplo, Tarzán de Disney, que al momento en que lo avienta el elefante pasa de ser un niño a ser un adulto. ¿Eso entraría? Sí, sí, porque hay una elipsis. Sí, Sí, sí. ¿Y cómo se llamaba? Es que se me perdió esa. esa es la secuencia ordinaria, la última. De hecho, igual, ¿no? O sea, el Rey León, ¿no? Cuando se está haciendo grandote. De hecho, cuando está en el Hakuna Matata, ¿no? Ahí hay elipsis. Cuando hay elipsis, eso es lo que determina la secuencia ordinaria, ¿no? La episódica es parecida, pero la dimensión elíptica es mucho menor, realmente, ¿no? O sea, pero la ordinaria, por eso se parecen mucho, ¿no? La ordinaria y la episódica, pero la elipsis es lo que determina cuando son lapsos de mucho tiempo, eso es lo que implica, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok, a ti. ¿Alguien más? O pasamos ya Marijose, adelante. Sí, hola, profe. Justo ahorita que mi compañero Alan mencionó la animación, yo tenía duda si estas teorías cinematográficas se aplican justo en las películas animadas, porque cuando estaba haciendo la tarea y poniendo los ejemplos, se me ocurrían muchas veces secuencias de películas animadas, pero como que me glitchaba porque decía, no, o sea, si este autor lo que dice es expresar la naturaleza o la realidad en su forma como más pura y así, como una película animada puede fundamentarse en estas teorías cinematográficas. Entonces tengo dudas. No, claro que se puede usar la animación. O sea, la animación, recuerda que, bueno, para la parte de Metz, cuando habla en el sentido natural es más incluso Mitri, o sea, más bien, no es el realismo puro, ¿no? O sea, no es la realidad así, sino tiene que ver más con un realismo como parecido al de Aristóteles, ¿no? En la poética. O sea, de qué es lo que conecta la tragedia y la comedia como géneros. O sea, entonces, Ghibli, por ejemplo, tiene montajes extraordinarios, ¿no? Que, por ejemplo, a veces establecen, pues bueno, conexiones muy, muy de sensaciones, ¿no? Digo, eso sí, por ejemplo, a lo mejor
en la tumba de la luciérnaga, por ejemplo, sí hay, por ejemplo, secuencias ordinarias, ¿no? Porque pasa tiempo, ¿no? ¿No? Incluso comienza desde el final, ¿no? Y es un flashback, ¿no? Entonces, ahí hay un tiempo, ¿no? Que hace recuerdo, ¿no? De todo lo que pasa. Bueno, digo, el escrito también está más o menos fundamentado así, ¿no? Como un flashback. Pero sí, de animación tú puedes utilizarlo, ¿no? O sea, y además hay que recordar el principio de James ¿no? Si aún así fuera, ¿no? Que dijera Metz, ¿no? Que solamente se aplicase a un realismo natural, ¿no? Naturalista, ¿no? La aplicación es posible. O sea, si aún así fuera, ¿no? O sea, ahí existe el principio de adecuación de la teoría. Entonces tú puedes analizar un filme de dibujos animados, ¿no? Con base en esta teoría, ¿no? Aunque sea una farsa animada, ¿no? O sea, no importa, ¿no? Entonces sí, así, de que lo puedes usar, sí. Ok, muchas gracias, profe. Bien, bien. Pues no sé, Marisol, creo que pasamos al Kahoot. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un poco de memoria. A ver. Listo. ¿Somos todos? ¿Somos 24? ¿Sí? Sí, creo que sí. Ah, ok. Falta Luis. Dije, no, sí, falta alguien. ¿Quién más, chicos? ¿Falta uno más? No, no se vaya. Vamos, chicos, ya para hacerlo porque sí, el tiempo nos come. Ok, ¿ya somos todos? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hay que comenzar, chicos. Va.
Dame, chicos. 5, 4, 3. ¡Ah! Muy bien, exactamente, Cristian Metz. Perfecto, chicos. A ver. ¿Quién está en la tribuna? Roberto, Fernanda y Geo. Muy bien. A ver, seguimos. Sé que se la saben, súper inteligentes. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ok, exactamente todas las anteriores, porque abarcaba todas, era más o menos trampita. Muy bien, chicos. ¿Quién sigue? No, bueno. Roberto, Val y Fernanda, muy bien. Tres, dos, uno, 0. Ok, ok. No, chicos, es Bela Balaz. No es Sergei Einstein, no lo es. Y bueno, a ver. Oh, bueno. Diana, Luis Sánchez y Billy, bienvenidos. Ok, vamos. Yo sé que se la saben, chicos. Vamos. Tres, dos. Ok. Muy bien. Otto. Exactamente. Perfecto. A ver, ¿quién sigue? Ok, Luis Sánchez, Diana, Billy. Vamos, chicos. Tres, dos, uno. Muy bien. Uy, no. No, muy bien. Chicos, era Krakawe. No, no, no. A ver cómo quedaron. Ok, Billy, Arely, Estefanía, bienvenidas. Muy bien, Billy. Continúa. Ok, ok. Nos vemos muy seguros. Vamos, vamos, chicos. Dos, uno. 0. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo que James Dudley? Chicos, es el libro que leyeron, el autor. No, es Krakawe, chicos. A ver. Ok, Billy, muy bien, te mantienes. Perfecto. Luis Sánchez, Diana. Muy bien. Ok, ok, vamos, vamos. Sí, se puede, sí, se puede. ¿Cómo, chicos? Ok, no, chicos, era esta tradición formalista. A ver, ¿quién se mantiene? Muy bien, Billy, Luis Sánchez, Diana, perfecto. Rudy, muy bien, continúa. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ah, sí, a tiempo. ¿Cómo que Ciudadano Kane, chicos? Esa no me la puedo creer. No, no, no. Muy bien. A ver, vamos. Ok, Billy, Luis Sánchez, Diana, Arturo, bienvenido. Vamos, chicos. Billy, felicidades.
Te mantienes. Este es actual, chicos, entonces a ver, tienen que sabérselo. Tres, dos, uno. Ok, pues chicos, no, aquí no. Acuérdense que es al revés. Él rechaza estudiar perspectiva general y se va a lo particular, chicos. No, 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 no. A ver, Billy, Liz Sánchez y Arturo. Muy bien. A ver, vamos, vamos. Por cierto, aquí les presento a Hugo Monsterberg. Muy bien, exactamente. Perfecto, chicos. Esta se lo supieron. Muy bien. Hola, Diana, de nuevo. Muy bien. Sí, se puede. Sí, se puede. Ok, muy bien, chicos. Exactamente. Justamente él escribió. Perfecto. Ok, ok. Liz Sánchez, ¿estás recuperándote? No, Billy, no te dejes. Vamos. Ok, perfecto, exactamente. Muy bien, atinaron o bueno, leyeron correctamente, perfecto. Hola, Estefanía, muy bien. Continuamos, ya casi terminamos, chicos. Ok, ok, muy bien, chicos, muy bien. 3, 2, 1. Ah, ok, perfecto. Exactamente, Argin. Perfecto. Ok, se ha mantenido, perfecto. Vamos, chicos. Ya casi. ¿Quién dijo eso, chicos? Por cierto, que está la foto de la persona. Los presento, si no lo conocían. 2, 1, 0. Ah, ok, exactamente, André Bazán. Muy bien, chicos. Bueno, más o menos, ¿eh? Ok, vamos, chicos. Diana, Billy, perfecto. Estamos a una, chicos, a una. Ok, los escucho muy seguros. Teclando fuertemente. Perfecto. Ok, exactamente, es verdadero. Perfecto, muy bien. Vamos, vamos, y por la última. ¿Quién mencionaba esto, chicos? Tres, dos, uno. Cero. Ok, geometría, exactamente, la atinaron. Muy bien, chicos. Ok, vamos a ver cómo quedó. Diana, tercer lugar, felicidades. Billy, segundo, muy bien, te estoy manteniendo. Vamos a ver quién es, quién es. Luis Sánchez, primer lugar, felicidades, chicos. Ay,
¿Qué es esto? Okay. Espero que les haya gustado, chicos. Hicieron memoria de todas las clases, espero que les haya gustado y pues hayan aprendido mucho, chicos. Continúen así. Felicidades. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Marisol, como siempre. Pues pues entonces ya con esto, pues bueno, damos cierre a esta sesión. Obviamente ya estamos cercanos a lo que es el final de nuestro curso. Todavía nos falta hablar un poco de diégesis narrativa, ¿no? La siguiente sesión. Posteriormente veremos un poco de la discusión de la cinemática digital. Y al final cerraremos ahí con una reflexión que luego siempre meto por ahí sobre antropología visual. Pero pues bueno, cualquier cosa, bueno, voy a enviar ahí un aviso sobre todo a aquellos que veo que tienen trabajos pendientes, para ver lo de las prórrogas. Nadie me ha escrito por ahí en correo electrónico, creo que es alguna persona, pero pues bueno, en ese sentido, sobre todo para acotar ya lo que falta del calendario, ¿no? Y pues bueno, vamos a estar cerrando, ¿no? Pues a principios del mes que viene, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pues yo me despido. Muchas gracias, Marisol, a todos ustedes por estar, como siempre, aquí conectándose. Muchas gracias a todos. Obviamente, pues para que ya no detenerlos para su siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego y seguimos en comunicación. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta Gracias, luego. cuídense, que estén Buenas bien. tardes. Gracias. Gracias. Ay, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha visto? Este,